Ya vamos a complementar, ya habíamos hablado de las acromegalias por el exceso de hormona del crecimiento y ahora vamos a hablar de aquellos tumores que están en relación a la hiperproducción de prolactina, la hiperprolactinemia, ¿ya? Ojo con esto también. Una cosa es hiperprolactinemia, que puede ser debida a un proceso fisiológico o a fármaco, y otras que pueden ser como causas secundarias debidas a patología hipotálamo hipoficiaria, en las que le vamos a poner ahí recién el término de prolactinoma. La hiperprolactinemia entonces es la patología hipoficiaria más frecuente, sobre todo en mujeres, y se habla de que es cuando la prolactina está mayor a 25 microgramos por litro, en condiciones basales, significa en reposo y sin estrés. ¿En qué condiciones fisiológicas hay un aumento en la producción de prolactina? En el embarazo y la lactancia. En esas situaciones hay un estímulo de los estrógenos, hay una disminución de la gonadotropina coriónica, bloqueo de la dopamina, y ante esas situaciones entonces la prolactina se libera y favorece ahí el tema de la lactancia. También está ahí el reflejo de Ferguson. El sueño, el estrés, las relaciones sexuales, el mismo estímulo o succión del pezón hacen también que exista una hiperprolactinemia e incluso una galactorrea, ¿ya? Ante un estímulo bastante intenso. Causas farmacológicas o secundarias, ¿ya? Entonces acá los más frecuentes son los antagonistas a los receptores dopaminérgicos. Darle a la persona metoclopramida de forma continua en el tiempo, ¿ya? Entonces puede hacer de que la persona comience a tener galactorrea. El principal síntoma de la hiperprolactinemia es la galactorrea. Los estrógenos, las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, etcétera. Y la otra que les mencionaba son las lesiones en la región hipotálamo hipoficiaria, sobre todo el hipotálamo, donde cualquier lesión que produzca una hiperprolactinemia por descenso de la dopamina hipotalámica y cese de la inhibición de la prolactina. Por las lesiones hipoficiarias, donde aquí están los prolactinomas. Otras causas más infrecuentes, ya entonces están la cirrosis, la poliquistosis ovárica, la insuficiencia renal, lesiones de pared torácica como el herpes zóster, quemaduras, son causas más raras. Entonces, ¿qué hacer frente a una persona que tiene una hiperprolactinemia y esta es de origen idiopática? No sé a qué se debe. Primero, confirmar mediante una extracción adecuada de sangre, ¿ya? Donde no haya una mediación de estrés, y sacar la media de 3 determinaciones consecutivas. Se saca la media, ya entre las 3, y si esta es mayor a 25, bueno, confirmado la hiperprolactinemia. Descartar causa fisiológica o por fármacos, descartar un hipotiroidismo, hepatopatía, nefropatía o lesiones torácicas que justifiquen, y descartar prolactinomas mediante resonancia magnética. Entonces, tengo yo que seguir todos estos 4 pasos para recién catalogarlo como una hiperprolactinemia idiopática. Ahora aquí, dentro de las causas secundarias de la hiperprolactinemia están los tumores hipoficiarios productores de prolactina llamados prolactinomas. Son más frecuentes en mujeres, son microadenomas por lo general, y más en los hombres son más frecuentes, pero los macroprolactinomas. La clínica en las mujeres, como les mencioné, es la galactorrea o el hipogonadismo hipogonotrófico por déficit de hormona gonadotropina coriónica, llevando a estos, o manifestándose, mejor dicho, con infertilidad, oligomenorrea, disminución de la libido, más frigidez, osteoporosis, poco frecuente la clínica por compresión, con cefaleas o alteraciones visuales o de hipopituitarismo. Los macroprolactinomas pueden aumentar en el embarazo. En varones suelen ser macroadenómicas, y las clínicas por compresión sí aparecen por el mismo tamaño del tumor, donde la cefalea y las alteraciones visuales y el hipopituitarismo asociado, ¿no es cierto?, es la norma. Cuando se habla de un hipogonadismo hipogonadotrófico, cuando hay impotencia, disminución de la libido, infertilidad o oligomenorrea. Vuelvo a mencionar, entonces, cuando hay déficit de la hormona gonadotropina coriónica, entonces en ese momento
es donde también deja de producirse hormona folículo estimulante y luteinizante, que a su vez estas también suelen producir, sobre todo la luteinizante en el hombre, la testosterona. La galactorrea ginecomastia es muy poco frecuente en varones. Entonces el prolactinoma, para que se den cuenta, es el tumor hipofisiario más frecuente que puede ser una causa secundaria de hiperprolactinemia y suele ser más común en las mujeres y suelen ser estos además chiquitos, son microadenomas. Hay otros tumores también que van a encargarse de estimular otros tipos de hormonas específicas. Por ejemplo, pueden haber adenomas productores de adrenocorticotropina, lo que lo va a llevar a la persona a un Cushing, o adenomas productor de TSH, donde se va a manifestar con un hipertiroidismo más bocio, o productor de gonadotropina, donde van a liberar más folículo estimulante y luteinizante, etc. Ahora, les hablé de los más importantes que son la acromegalia con hormona de crecimiento y el prolactinoma, que es el más importante. Ahora tenemos dentro de lo que es la hipófisis posterior, donde se almacena en dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética, suelen haber patologías relacionadas a la secreción y acción de la hormona antidiurética. No se olvide que la antidiurética llamada vasopresina se encarga de concentrar la orina a nivel renal al actuar sobre los receptores del túbulo contorneado distal y túbulos colectores como tal, manteniendo así la osmolaridad plasmática. Antidiurética significa, ¿no es cierto?, de que va a evitar de que yo, cuando ingiera líquido, toda la orina se me salga hacia el exterior. Y obviamente esto depende muchas veces del volumen plasmático de la persona y de la osmolaridad plasmática. Vale decir, una persona que está deshidratada aumenta la secreción de hormona antidiurética para retener la cantidad de líquido que ingiera yo para compensar esa deshidratación que estoy teniendo. Por el contrario, si tengo yo un exceso de líquido y quiero eliminar, se va a bloquear la producción de antidiurética para que pueda eliminarse el exceso de líquido. Entonces tenemos dos situaciones. Uno que es la famosa diabetes insípida neurogénica o también llamada central. El término insípida, ustedes saben que significa con poco sabor, poco olor, muy parecido al agua. Y eso es porque habitualmente suelen tener demasiada poliuria, ¿listo? E incluso suelen eliminar cantidades impresionantes de líquidos, aproximadamente 20 litros por día, y eso lo hace obviamente mucho menos denso y espeso, sino más bien más claro el líquido y sin olor. A eso se refiere el término insípido. Y cuando hablamos de causa central, causa neurogénica o central, estamos hablando de que hay una falta en la secreción de la hormona antidiurética por la neurohipófisis. Y esto puede deberse a una causa idiopática, que es lo más común, o puede ser debido a una causa secundaria. Las causas hereditarias es muchísimo más raras y no la vamos a tocar para que no se confunda. Primaria idiopática, que es la más frecuente, y causa secundaria debido a un tumor hipotalámico. Y esto es muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes en los servicios de neurocirugía que tienen tumores cerebrales, meningiomas, gliomas, cualquier tipo de tumor que no necesariamente se encuentre a nivel de la silla turca, sino que haga un fenómeno de compresión sobre la neurohipófisis, es suficiente como para que se altere esta producción de la antidiurética. Es muy frecuente en los pacientes neurológicos esta situación. Y obviamente, como estos pacientes eliminan demasiada agua, al agua que lo acompaña, el sodio, entonces hacen unas hiponatremias dilucionales severas que además comprometen su estado neurológico. Bueno, entonces dentro de estas causas secundarias, las patologías hipotalámicas, tumores o granulomas hipotalámicos, metástasis, procesos infiltrativos como la sarcoidosis, las cirugías hipotalamo-hipofisiarias, o otras de las causas, los hipopituitarismos o fármacos como la clorpromazina, fenitoína, el alcohol, etc.
Entonces esto es lo que habitualmente ocurre. Tiene que haber la historia de una injuria, ¿ya? O un tumor o una cirugía cerebral para que la glándula pituitaria, ¿no es cierto? O la neurohipófisis deje de producir la hormona antidiurética a nivel de, o sea, no haya el estímulo a nivel de los túbulos contorneales distales y de esa manera sea más bien como una llave que evite de que se retenga agua y al contrario se elimine más cantidad de agua. Obviamente la cantidad de agua, como les mencioné, son más de 20 litros. En estas situaciones el paciente va a estar hipovolémico, va a disminuir su osmolaridad plasmática, va a entrar en taquicardia, etc. Entonces, la clínica habitualmente son síntomas que se presentan en modo brusco, con poliuria, nicturia, polidipsia y en los niños incluso con enuresis nocturna. Entonces, aquí lo que tienen que ver son la osmolaridad plasmática. Entonces, hay una disminución de la osmolaridad urinaria y de la densidad urinaria porque se elimina demasiado líquido, obviamente, y un aumento de la osmolaridad plasmática. Aquí una prueba que habitualmente suelen hacer es la prueba del acero, también llamada de la deshidratación o test de Miller. Se lo realiza esto en casos de duda. La osmolaridad plasmática, ustedes saben que es entre 285 más o menos hasta 310. Más de eso, bueno, ya estamos hablando de un aumento de la osmolaridad. Sin embargo, cuando está más de 295, tenemos un sodio mayor a 145, hay que valorar la capacidad renal de excreción de orina hipertónica ante la restricción de agua. Entonces, si yo no le doy líquido, ¿qué es lo que ocurriría con la hormona antidiurética? ¿Sería capaz de mejorar la osmolaridad urinaria? Es la pregunta, ¿no? Entonces, en base a eso, es lo que se obtienen diferentes formas de interpretación. Entonces restringen la ingesta de líquido y posteriormente administran vasopresina acuosa. Lo que se quiere evitar esto es que si no le doy líquido y le doy vasopresina exógena, ¿qué es lo que va a hacer la vasopresina? Evitar que siga perdiendo líquido. Y si no le administro líquido y funciona la vasopresina exógena que le estoy dando, entonces podemos tener algunas formas de respuesta. Entonces, en los sujetos con una función hipoficiaria normal, la osmolaridad urinaria es 2 a 4 veces mayor que la del plasma. Significa que va a concentrar la orina. Y esta no se va a elevar más de un 9% tras la inyección de vasopresina. En los casos en los que hacen polidipsia primaria, vale decir patomanía, se concentra ligeramente la orina tras la deshidratación, pero sube por encima de la plasmática. En la diabetes insípida central, la osmolaridad urinaria no aumenta por encima de la plasmática en respuesta a la deshidratación, pero al administrar la hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria suele aumentar más del 9%. Entonces, esto significa lo que yo quiero lograr es que concentre la orina. Esto lo que me está diciendo es que con la administración de hormona antidiurética estoy logrando concentrar la orina ante una restricción de agua. Entonces eso me está diciendo entonces que hay una falla en la producción central de hormona antidiurética. Eso es lo que quiero que capte con relación a la diabetes insípida central. En cambio, en la diabetes insípida nefrogénica, la osmolaridad urinaria no aumenta por encima de la osmolaridad plasmática tras la deshidratación y tampoco tras la administración de hormona antidiurética, porque ahí el problema no es que falte hormona antidiurética, sino que no cumple su efecto a cabalidad a nivel renal y en los túbulos contorneados distales. El tratamiento entonces en estos casos de la diabetes insípida central, entonces darle vasopresina. ¿Qué es lo que va a hacer la vasopresina? Entonces, pues, concentrar más la orina y evitar que siga perdiendo más cantidad de líquido. Se restringe un poco los líquidos de forma exógena, ¿ya? Sin ánimo de deshidratarlos, sino que se disminuyen las concentraciones de volumen y se evalúa el sodio, que ese es otro tema que es más complicado de manejar acá. No lo vamos a tocar ahorita aquí para no complicarlos más a ustedes. Y la otra parte es la diabetes insípida nefrogénica. Entonces, acá en la neurohipófisis sí se produce, sí se almacena la ADH, se libera la ADH frente a un estímulo, pero en los túbulos contorneados distales no tiene su efecto. No hay un efecto
en los túbulos contorneados distales. Es floja, hay una mala respuesta, al igual que la eritropoyetina en las enfermedades, en las anemias de las enfermedades crónicas, hay una falta de respuesta a la acción de la eritropoyetina, aquí hay falta de respuesta a la acción de la hormona antidiurética, es flojita. ¿Ya? Entonces, aquí las formas secundarias son las más frecuentes que las primarias. La primaria es de causa genética recesiva ligada al cromosoma X. En cambio, las causas secundarias, entonces aquí están todo aquel proceso crónico que afecte los túbulos contorneados distales, donde actúa la hormona antidiurética, va a evitar de que tenga un efecto correcto la hormona cuando ésta sea liberada del hipotálamo. Entonces ahí están las nefropatías crónicas, glomérulos tubulares, las poliquistosis renales, las uropatías obstructivas, que estas tardan en recuperarse entre 1 o 2 meses, las hipercalcemias, las hipopotasiemias por insensibilidad del ADH en el túbulo, los fármacos, el litio, la demeclociclina, que es un tipo de tetraciclina. Aquí en estos casos el tratamiento es la restricción de sal, no se olviden de que el agua se acompaña del sodio, y si yo no le doy sodio, ¿no es cierto? Entonces el agua no se va a eliminar como tal. Disminuyo la cantidad de sal en la dieta a 2 gramos por día. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a tratar de concentrar un poco más el efecto de la hormona antidiurética. Lo otro, la hidroclorotiazida como diurético tiazídico o como coadyuvante la indometacina. Muy bien, jóvenes. Espero que no haya sido complicado esta última parte que les acabo de mencionar. Vuélvanlo a ver nuevamente el video y se van a dar cuenta de que en realidad no son temas complejos si uno lo tiene en la base, lo que ya habíamos visto, los mecanismos de feedback, las producciones hormonales y los estímulos e inhibiciones. Con saber esas cositas, esos detalles, con seguridad que van a lograr comprender en adelante las otras patologías que vayamos viendo. Les adelanto, para la siguiente semana vamos a ver todo lo que es patología suprarrenal. Listo, vamos a ver Addison y Cushing. Así que tienen toda una semana para poder repasar bien de punta a punta, si quieren, la fisiología, y a pesar de eso vamos a hacer una introducción en la fisiología. Muy parecido a lo que han hablado sus compañeras, pero va a ser mucho más fructífero y poderoso para ustedes. ¿Ya? Lo otro, no se olviden, por favor, la siguiente semana, el jueves 12 a las 4 de la tarde, su primer parcial oficial de medicina interna. Ya le comentaba a Parmenia, son casos clínicos, son reflexión. O los mini parciales que vamos dando son temas o son preguntas demasiado básicas que les hago, y esas obviamente son de un poquito más abajo, un escalón más abajo de la baja complejidad, ¿ya? En estos son puros casos clínicos que vamos a ver. No van a ser preguntas que yo no haya hablado. No acostumbro a hacer eso. Pero sí van a Doctor, ser preguntas que estén en relación a lo que sí hemos hablado y de que ustedes van a ver en la práctica médica. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? sí, yo doctor, Ana. nosotros tenemos examen el 14 de este mes, que es examen final de psiquiatría, y solamente vamos a dar un parcial porque no demos ni primer parcial ni segundo, vamos a dar directamente el final. ¿Podría ser después del 14, doctor? Es Lamento que el 9 decirle, tenemos examen también de por ginecología. mí me hubiese encantado inclusive el 24 de diciembre tomarles, pero no se puede porque ya hace 2 semanas, ya que yo le comenté por esta misma plataforma, que tenemos 2 semanas para realizar la toma del primer parcial. Ya, entonces, además que yo les he venido mencionando todo este tiempo, vuelvan a repasar, no lo se dejen acumular. Lo mismo cuando demos el segundo parcial es hemato con endocrino. ¿Ya? Entonces, es hemato con endocrino el segundo parcial.
Tienen que volver a repasar, seguir repasando, no pierdan el hilo. Como les digo, yo no voy a ir a la letra chica, eso ya está muy antiguo. La letra chica no es práctico, ¿ya? Es muy menudo, es tramposo y no juega un buen papel en lo que realmente ustedes necesitan. Además, estoy seguro que les va a ir muy bien porque, bueno, su participación ha sido muy buena, han complementado con trabajos prácticos y eso les va a ayudar. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, ¿mediante qué plataforma será el examen en la plataforma de la universidad? No, seguimos nosotros nuestra plataforma, ¿ya? Vamos a seguir utilizando nomás la que hemos utilizado siempre, que es Ya, Classroom, doctor, ¿ya? gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Sí? Doctor, ¿el tiempo que nos va a dar para el examen va a ser un poco más amplio o como siempre se lo ha ¿El dado? qué cosa, perdón? El tiempo del parcial, doctor. Ah, Como van a ser ya. casos clínicos, no sé si usted nos puede dar la opción de que sea un poquito más tiempo, ¿no? Porque es análisis, un caso clínico, entonces no sé si nos puede ayudar con eso. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mire, ¿y por qué a mí me gusta el tema de los análisis? Porque eso es lo único que te hace pensar. El resto es memoria. La única parte donde te vas a poner a pensar realmente y analizar, como su nombre lo dice, es en la parte de los análisis, de las discusiones de casos clínicos, de los debates. Eso es lo que te va a ayudar. Ahora, en las evoluciones también con los propios colegas de los que estoy a cargo en el hospital. Ahorita los propios colegas médicos generales cuando ingresaron a ser parte de estar, de estar a cargo, de yo estar a cargo de ellos, perdón, sus evoluciones, pero eran demasiado tristes, demasiado tristes. Y los análisis, como ustedes saben, ¿no es cierto? Se sigue el formato SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y en el análisis se van a fijar ustedes, la mayoría de los médicos residentes internos y de quien ustedes quieran, el análisis es evolución favorable, desfavorable, pronóstico, y hasta ahí llegó. Wow, digo yo. Esta persona sí que pensó demasiado, digo yo. Y entonces, eso hacemos cuando estamos en la práctica con mis estudiantes, ya van a verlo ustedes, me encanta esa parte. Y los médicos ahora de los que están, de los que yo estoy a mi cargo, hacen ahora unas evoluciones, pero sumamente buenas, y es que yo los he jocheado desde un inicio con el tema de los análisis, porque eso es lo que más me interesa, ¿no? ¿Sabes analizar? Bueno, ahí está todo lo que quieres saber de cada día sobre el paciente. Y eso es lo que a mí me gusta poner en los exámenes, que analicen, que humeen su cerebrito, que gasten energía, que salgan, que salgan cansaditos de su examen y que se vayan acostumbrando a ese ritmo de evaluaciones. Y no lo digo por malo o fregado, sino porque en la medida que ustedes se acostumbren a ese ritmo, pues va a ser una bendición y una alegría y va a ser más provechoso para cada uno de ustedes, con toda seguridad. Así que ya saben lo que me gusta y lo que deseo para ustedes. No se me duerman. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿en la semana que viene no va a mandar el trabajo o no? Esta semana no les mandé porque me dijeron que estaban con varios exámenes programados ahí que me mandó Parmenia. Hay un rol donde estaban con varios exámenes y entonces yo fui considerados en ese sentido. ¿Ya? Vamos a hacer una situación. No les voy a enviar la siguiente semana, pero la subsiguiente les voy a enviar 2 temas, 2 tareas, 2 asignaciones, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo?
Doctor, entonces no, que no está a el examen. Doctor, ¿y podría hacer el examen en horario de clase? O sea, nosotros pasamos clase con usted los miércoles, digamos, y el horario de clase a las 6:15. ¿Podría ser a esa hora? Yo le comenté eso a Parmenia y lo dejé yo a criterio de ustedes porque no me gusta ni ser impositivo en esa situación, sino más bien yo soy flexible y yo soy la idea de llegar a un acuerdo, ¿ya? Y Pasa ustedes que han ahora puesto todo de acuerdo, yo no le he puesto ni siquiera la fecha ni la hora. Si ustedes están de acuerdo miércoles, maravilloso. Porque yo hasta el domingo lo voy a tener ya programado su examen y colgado en plataforma y esperando el día y la hora para que sea liberado hacia ustedes ese examen. Así que si todavía no están todos de acuerdo, es la oportunidad para que lo hagan ahora. Están a tiempo y así me puedan avisar hasta el día viernes. Entonces, si es que no están todos de acuerdo, me avisan exactamente qué día y la hora. ¿Ya? está bien, doctor, gracias.